El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo del Adviento vuelve a presentarse esta gran figura de San Juan Bautista, que ya aparecía el domingo precedente, pero ahora en una situación muy distinta. San Juan está prisionero en ese lugar donde va a padecer la muerte, donde va a derramar su sangre por dar testimonio de la verdad. Y es el momento culminante de su vida, el momento más importante de su existencia. Es la prueba que debe superar el propio San Juan para entrar definitivamente en la vida eterna, para entrar definitivamente en la luz. Y San Mateo comienza haciendo esta referencia. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, de lo que Jesucristo hacía. Y entonces manda a 2 discípulos de él a preguntarle si era él el Mesías o no. Es una pregunta muy sorprendente. Juan Bautista enviando a 2 discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué esta pregunta es tan sorprendente y en gran medida difícil de explicar? Porque Juan Bautista había identificado al Mesías en la escena del bautismo de Jesús. Cuando se acerca nuestro Señor a recibir ese bautismo, Juan le dice: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo el que te tiene que bautizar a ti, sino que eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Y más aún, había recibido por revelación divina, para reconocerlo en ese momento, que aquel sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ¿no?, en forma de paloma, era el Mesías. O sea, no había ninguna duda en San Juan Bautista sobre que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso sorprende esta pregunta poco tiempo después, relativamente poco tiempo después: si eres tú o no. Hay quienes han interpretado esta pregunta de Juan como más bien orientada a los apóstoles y como más bien orientada a nosotros, para que los apóstoles y nosotros, escuchando también las obras que Cristo realiza, creamos que Él es el Mesías verdadero. Notemos que Jesús en la respuesta no le dice: sí, yo soy el Mesías, sino: id a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Y ahí Jesucristo va a citar uno de los anuncios que el Antiguo Testamento hacía sobre el Mesías. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, que es lo que el profeta Isaías anunciaba o
hoy hemos leído una parte de esa profecía. Se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, el tullido saltará como un ciervo, la lengua de los mudos gritará de alegría. Así el profeta va anunciando. O sea, cuando esto suceda, significa que aquel que lo realiza es el Mesías. Y entonces Jesucristo, ¿qué hace? Toma esa profecía de Isaías y le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan, esto está sucediendo. Lo oyen y lo ven. Ya no es allí una profecía, sino el cumplimiento de una profecía. Los ciegos ven, los paralíticos caminan. Y entonces los discípulos van y le dicen esto a Juan. Entonces, una primera manera de entender esta pregunta es que no era porque Juan quisiera enterarse si era el Mesías o no, sino que quería enviar a los discípulos y ayudarnos también a nosotros a también recibir este testimonio de aquellos que vieron, de aquellos que oyeron, de aquellos que fueron testigos de lo que Jesucristo hacía cumpliendo las profecías. Una manera muy propia de la Escritura de mostrarnos la autenticidad del Mesías. Como si Isaías estuviera diciendo: aquel que realice estos signos es el Mesías, sin lugar a dudas. Isaías va a dar otros signos también, el de la pasión, muy importante. Isaías es uno de los profetas que con mayor claridad anuncia prácticamente todo lo que está en el Evangelio. Y por eso tenía un peso muy importante en Israel en ese tiempo, en orden a reconocer al Mesías. De hecho, Jesucristo, en las preguntas que le hace después a los que estaban allí, le hace esa pregunta, incluso poéticamente dicha: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿No? 3 veces, para enfatizar que lo que salieron a ver al desierto es al profeta por excelencia, al profeta que ya no va a anunciar la llegada del Mesías a la distancia de los siglos, sino directamente. Este es el Cordero de Dios. Jesucristo dice: salieron a ver un profeta y más que un profeta por excelencia, porque en Juan Bautista converge todos los anuncios del Antiguo Testamento. Juan es como un Antiguo Testamento concentrado en una sola persona que dice: este es el Mesías, es decir, como si el Antiguo Testamento lo personalizáramos y nos dijera: esto que está sucediendo es lo que yo había anunciado. Y lo que va a suceder después es mucho mayor. Por eso Jesús dice: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande todavía, porque terminaron las profecías y empezó el cumplimiento de las profecías, del cual nosotros participamos al recibir el bautismo de Cristo, al recibir los sacramentos, al recibir los méritos de la pasión del Señor. Pero hay probablemente algo más profundo en esta pregunta del Bautista. No es solamente, y tal vez ni siquiera principalmente, una pregunta orientada para que los apóstoles y para que nosotros también advirtamos que las profecías se cumplen, sino que tal vez podríamos pensar, aunque la respuesta definitiva no la tenemos, la tendremos algún día en la patria del cielo, la situación que atraviesa este personaje tan importante, aquel que no tenía una duda de fe, pero aquel cuya fe es purificada en una aparente contradicción. Esto nos puede sonar un poco difícil para comprenderlo, pero es lo que de una u otra manera también nos pasa a nosotros. Todos nosotros somos personas de fe, creemos en Dios, creemos en su presencia real, en la Eucaristía, en nuestras almas. Y sin embargo es un Dios misterioso, es un Dios oculto, un Dios que muchas veces parece ausente, aunque no está nunca ausente, pero a veces parece ausente. Parece que no estuviera. Esta gran pregunta se hacía en el Antiguo Testamento ya. De parte de los creyentes, en los Salmos lo tenemos, los creyentes que elevan su oración a Dios, pidiéndole
que se manifieste, pero sabiendo que está presente, y también muchas veces de parte de los impíos, de los malvados, de los incrédulos, que le preguntan al creyente: ¿dónde está tu Dios? Parece que no hace nada por ti, parece que te abandona, parece que te deja de lado, que no te oye, que no te escucha. Es un Dios misterioso, indudablemente. Y nosotros tal vez quisiéramos en determinado momento de nuestra vida, que Dios se manifestara con claridad, que se apareciera y que nos dijera que está con nosotros. Pero precisamente ahí está la fe. La fe es de lo que no vemos, pero un día veremos. Un día nos daremos cuenta de cómo Dios nos ha guiado en el camino de la vida. Y tal vez eso que Juan Bautista pregunta no es porque dude si Jesucristo es el Mesías o no, sino porque su fe está siendo puesta a prueba, porque los anuncios que Juan había hecho del Mesías eran muy gloriosos. También los podemos leer en el Evangelio. Muy triunfantes, un Dios potente, un Dios que se manifiesta. Y de pronto se encuentra con Jesucristo, humilde, paciente, que oculta su gloria tantas veces y que va a llegar hasta la pasión. Y entonces tal vez esto, aunque no sea una respuesta definitiva, puede ser una pista de comprensión de lo que significa lo que los místicos llamaron después la noche oscura, que es la purificación del alma para crecer, para desarrollarse. Juan Bautista va a dar el paso más importante de su vida, que es derramar la sangre por Cristo, y entonces cuando escucha estas palabras finales de Jesús: bienaventurado aquel para quien yo no sea piedra de tropiezo, es lo que Juan experimenta, como ahora sí su fe se ha confirmado, ahora sí ha recibido la confirmación de parte del mismo Cristo, y Juan entiende perfectamente lo que el Señor le dice. Entonces supera esa contradicción, esa aparente ausencia de Dios, esa dificultad, esa oscuridad en la cual el alma de los santos y nuestra alma también en mayor o en menor medida atraviesa. Eso le pasa a Juan Bautista, y ese es el primer sacrificio de este gran santo, de este gran profeta. Bienaventurado aquel para quien yo no sea piedra de tropiezo. Bienaventurado aquel que crea sin ver, le va a decir también a Tomás después de la resurrección. Es la bienaventuranza del cristiano, que sabe que Dios está presente, que no tiene ninguna duda, que nunca está realmente solo. Insisto, a veces nos pasa a nosotros y es bueno compararlo para darnos cuenta de que los santos, los más grandes santos, no eran extraterrestres, eran seres humanos con un designio especial de Dios y con unas exigencias de fe particulares y con una prueba de fe muy intensa. Pensemos María Santísima, lo mismo, viendo su hijo rechazado, perseguido, agredido, crucificado y muerto. Y sin embargo, al pie de la cruz, porque sabe la Virgen María que hay algo más. Sabe que Dios tarde o temprano manifestará su gloria. Pidámosle al Señor entonces en este día, en este tercer domingo de Adviento, dedicado especialmente a la alegría del Adviento, que sea esta nuestra alegría, que Dios está con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque parezca ausente, aunque no nos responda como nosotros queremos que nos responda, está presente. Que esa sea nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero gozo, y que un día podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo en la gloria del cielo, contemplar a aquel en el cual hemos creído durante el camino de la vida. Pidamos al Señor humildemente que nos conceda esta gracia. Que así sea.